Es siempre muy importante que podamos comunicarnos entre quienes hacemos la salud pública desde las instancias gubernamentales y quienes hacen el más alto nivel de medicina privada en México. Me da mucho gusto, es un honor para mí dirigirme a ustedes como miembros de este grupo médico privado, uno de los más importantes sin duda en el país y América Latina. Les agradezco el favor de su atención y vamos a comentar un poco sobre enfermedades emergentes y reemergentes y especialmente aterrizarlo al caso de México. ¿Qué sucede en México? ¿Qué hacemos en México? ¿Qué tenemos en México? Y un poco cuáles son los retos que nos esperan. Primero, un poco traer a la mesa el tema de las enfermedades infecciosas. En algún momento habría que reflexionar, lo hemos hecho al interior del grupo de trabajo del doctor Pablo Curi, si las enfermedades crónicas no transmisibles pueden considerarse también en algún momento enfermedades emergentes. Hoy la epidemia de estilos de vida, la epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, sin duda está consumiendo y está poniendo en estrés al sistema de salud. La pregunta es, ¿podríamos considerar a esta epidemia como una enfermedad emergente? Desde mi punto de vista, bien podría ser. Sin embargo, hoy vamos a hablar en estricto sentido, en el sentido clásico de las enfermedades emergentes y reemergentes, y por tanto hablaremos de enfermedades infectocontagiosas. Empezando con esta cita que ustedes pueden ver aquí, que nos dice que los microorganismos patógenos pueden ser enemigos persistentes y peligrosos. Aunque es imposible predecir en tiempo y lugar su emergencia individual, podemos estar seguros de que aparecerán nuevas enfermedades microbianas. Y a esto se agregan además, lo que hoy estamos viviendo como los padecimientos de moda, que son los vectores. Es decir, no basta con los microorganismos, sino tenemos que hablar también de los vectores. El ejemplo, y que lo vamos a tratar aquí, hoy estamos hablando de las arbovirosis, de dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, malaria, etcétera, etcétera. Los microorganismos, como ustedes saben, son seres increíblemente fáciles de adaptar. Los virus, sobre todo, nos han mostrado que tienen una posibilidad de adaptación y de mutación verdaderamente importante. Y eso a lo que nos ha llevado es a desarrollar métodos de vigilancia epidemiológica que nos permiten, si no predecir, sí saber cuál es el comportamiento epidemiológico de estos microorganismos. De manera tal que es muy difícil. De hecho, no ha ocurrido en los tiempos recientes que un microorganismo emergente o reemergente tome a los sistemas de salud por sorpresa. De hecho, y se los comentaré un poco más adelante, ni siquiera en términos totales nos tomó por sorpresa la influenza en 2009. Lo que nos tomó por sorpresa fue una nueva cepa. Pero sabíamos que venía un brote importante de influenza y no solo lo sabíamos nosotros, lo sabía el mundo. Así pues, un poco recordar conceptos en los que ustedes son expertos, pero recordar que una enfermedad emergente se considera aquella que está relacionada con nuevos agentes. El ejemplo es ese momento del H1N1 pandémico, porque recordemos que H1N1 ya existía. Del que estamos hablando en 2009 fue H1N1 PDM09, el pandémico 2009 que se describió aquí en México. O cuando algunos microorganismos recientemente han adquirido un carácter epidémico o que no ocurrían en estas latitudes. Así pues, podemos hablar que en el continente americano el Zika es una enfermedad emergente, sin ser una enfermedad nueva. Es una enfermedad que se conoce desde 1947, pero que nunca había circulado en el continente americano. Eso podríamos considerarlo como una enfermedad emergente. Y las reemergentes son las que ya se conocen, ya habían sido controladas, tratadas eficazmente, pero que en un momento dado su frecuencia y mortalidad se encuentran en aumento. El mejor ejemplo que tenemos en el continente puede ser el cólera. El cólera que durante muchos momentos ha estado presente en nuestro continente y que en épocas recientes, en 2013, en 2014, tuvimos un brote de cólera en la zona de la Huasteca hidalguense que por fortuna hemos controlado y que sin embargo siempre sigue latente el peligro de la reintroducción y que lo que hacemos es mantener una vigilancia epidemiológica y medidas de prevención y promoción de la salud estrictas, continuas e inalterables.
Muy importante, y aquí pueden ver que este es un esquema modificado por el doctor Curi y publicado en la Gaceta Médica de México, el órgano oficial de la Academia Nacional de Medicina. Recordar para nosotros en salud pública, hoy los determinantes de la salud son importantes, son básicos. El abordaje de las enfermedades emergentes y reemergentes necesariamente tiene que pasar por los determinantes sociales en salud. Es decir, determinantes que trascienden la esfera unipersonal, determinantes que trascienden incluso la esfera fisiológica del ser humano y que involucran toda una serie de factores que influyen directamente en la salud, en el perfil de salud de la población. Pero ni qué decir de este proceso de transiciones que ha vivido nuestro país y que seguramente ustedes lo ven en sus consultorios cotidianamente. Por un lado, la transición demográfica. Estamos muy cerca de terminar con este bono que teníamos de jóvenes que ahora se están convirtiendo ya en adultos. Estamos muy cerca de tener una población mayoritariamente adulta. Estamos muy cerca de duplicar nuestra población de adultos mayores y por tanto los retos en términos del perfil epidemiológico tienen una variación, tienen una transición completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. ¿Qué decir de la transición de riesgos? Uno de los más importantes salubristas mexicanos, el doctor Roberto Tapia, que seguramente muchos de ustedes conocen, desarrolló una teoría que dice que la epidemia actual de enfermedades crónicas no transmisibles es en realidad una epidemia de estilos de vida. Y se refiere básicamente a riesgos. Él argumenta que hay 3 estilos de vida en los cuales deberíamos de incidir desde diferentes esferas de la salud pública y podríamos entonces tener resultados en el perfil actual de la población. Él habla de la epidemia de estilos de vida comentando respecto a la alimentación, es decir, los malos hábitos de alimentación, al sedentarismo, a la movilidad del ser humano y por último a los hábitos como las adicciones. El doctor Tapia argumenta, y muchos estamos de acuerdo, que si tenemos en algún momento, a través de promoción de la salud, de acciones de prevención, incidencia en alguno de estos ámbitos de esto que llama él epidemia de estilos de vida, sin duda los riesgos a los que nos enfrentamos estarán teniendo cambios que nos permitirán cambiar el perfil epidemiológico del país. ¿Qué decir de la transición tecnológica? Recientemente en una conferencia en la UNAM, escuché al doctor Lifshitz, al que seguramente todos conocemos y admiramos, decir que hoy nosotros ya no somos Homo sapiens, sino Homos informáticos. Y cómo estamos pegados y dependientes de una forma de comunicarnos a través de computadoras, a través de tabletas, a través de celulares. Y cómo eso ha marcado también la manera de relacionarnos con los pacientes y en el caso de la salud pública, la manera de relacionarnos con la comunidad. La transición epidemiológica, por tanto, todas estas transiciones nos han llevado a algo muy sencillo, que no vamos a desglosar aquí porque ustedes lo conocen. Hemos cambiado el perfil de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas no transmisibles. Julio Frenk decía que esto lo resumía en una frase: en salud pública somos víctimas de nuestros propios éxitos. Porque gracias al trabajo de ustedes en los consultorios, gracias al trabajo cotidiano y de muchos años, por ejemplo, de los médicos pediatras, por ejemplo, de todas las terapias de rehidratación oral que se dan en este país, hemos logrado disminuir la mortalidad infantil, por ejemplo, o en general la mortalidad por enfermedades infecciosas, especialmente por diarreicas agudas, y sin embargo, se han incrementado los casos de enfermedades crónicas no transmisibles. En realidad, el perfil epidemiológico de nuestro país hoy es: enfermamos, seguimos enfermando. Las primeras 10 causas de muerte, de enfermedad, de morbilidad en el país siguen siendo en su gran mayoría infecciosas. Pero morimos por enfermedades crónicas no transmisibles. Las primeras 10 causas de muerte crónicas son básicamente crónicas no transmisibles. Así pues, los determinantes de la salud de los que hablaremos ahora nos llevan a estas transiciones que han hecho un cambio importante en el perfil epidemiológico del país. Y esto resulta
sumamente importante para la generación de políticas públicas y la toma de decisiones. Políticas públicas que van desde la formación de recursos humanos. Yo dejaría en el aire la pregunta de si estamos preparando a los suficientes médicos especialistas para enfrentar un panorama epidemiológico plagado de enfermedades crónicas no transmisibles. El propio Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha tenido que empezar a adaptarse a este nuevo perfil. Tenemos un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del cual nos sentimos muy orgullosos, que nos puede decir, y aquí está el doctor Zacarías, que ya le tocó comandarlo en Nuevo León, nos puede decir si una persona en Nuevo León el día de hoy tuvo una diarrea en agua de arroz que probablemente sea cólera. Y lo sabemos de inmediato. Y reaccionamos con un operativo alrededor de ese caso. Pero nos cuesta trabajo saber cuántos nuevos diabéticos tenemos por año o cuál es la prevalencia de diabéticos. El propio Sistema Nacional se está empezando a adaptar. Precisamente es en los últimos años en que el Sistema Nacional de Salud Pública se ha estado adaptando, se han creado estrategias, se han creado políticas públicas. Pero también pasa por la formación de recursos humanos. Seguimos teniendo problemas, por ejemplo, y estoy hablando de políticas públicas, en la generación de especialistas en imagenología. Recientemente pasó el Día Mundial del Cáncer de Mama, y una de las grandes deficiencias que tenemos son imagenólogos. No hay suficientes especialistas que puedan responder a una política pública nacional para el diagnóstico en imagen. ¿Estamos formando los suficientes geriatras y gerontólogos para esta transición demográfica? ¿Estamos teniendo la suficiente capacidad de reaccionar ante el panorama epidemiológico que se nos presenta? Pues les dejo a ustedes, que son especialistas, parte de la respuesta. Nosotros, desde la parte oficial, estamos tomando las medidas que consideramos. Así pues, los factores que contribuyen a la emergencia o reemergencia. Habría que tener en cuenta muchos factores a los que nos enfrentamos cotidianamente cuando de repente surge en un confín del mundo un padecimiento letal. Y de repente las noticias se llenan de los casos de ébola en África Occidental, como si el ébola fuera algo que surgió ayer. El ébola se conoce desde los años 40. Y a lo largo de ese tiempo hubo varios brotes. Es más, este último brote que surgió, si bien fue el que tuvo más casos, de ninguna manera fue el más letal. Se habían ya registrado brotes en esa misma zona del mundo con letalidades hasta el del 95%. Y sin embargo no era noticia. Algo sucedió en términos de estas transiciones, yo diría incluso la transición en la manera de comunicarnos, en la manera de enterarnos de las cosas, que en ese momento el ébola se convirtió en un problema. Las enfermedades emergentes y reemergentes, pues, tienen por supuesto factores biológicos, los propios virus, bacterias, los propios microorganismos cambian de acuerdo también con el cambio climático. Miren ustedes, por ejemplo, hablemos de las enfermedades transmitidas por vector. El único vector que está científicamente probado, tiene una eficiencia para la transmisión de arbovirus, es el Aedes. En México existe el Aedes aegypti en gran parte del país. Existe también el Aedes albopictus, que es un mosco que se le denomina tigre asiático, pero es menos eficiente para la transmisión, sin embargo también transmite este tipo de virus. Históricamente, sabíamos que estos Aedes no viven o no vivían en lugares, por ejemplo, con alturas sobre el nivel del mar mayores de 1800 metros. Sin embargo, con el paso de los años, con el cambio climático, con los cambios biológicos, con la situación social de desplazamientos, de asentamientos humanos, de depredación de zonas protegidas, de zonas naturales, hoy hemos encontrado, hoy ya elevamos esa condición y hoy decimos no vive arriba de 2000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, sabemos que en breve
este mosco estará viviendo en zonas como el Valle. Hoy no vive en el Valle de México. Hoy no existe circulación de estos Aedes en el Valle de México, ni en Tlaxcala, ni en una parte de Toluca, ni en una parte de Aguascalientes. Pero eso no es definitivo. Precisamente todos estos factores harán que en algún momento este mosco se adapte. Y lo de menos es el mosco. El tema es que es un mosco que transmite una cantidad de virus importante. Por lo menos hoy, en México, está transmitiendo dengue, que el dengue para fines prácticos y como ustedes saben termina siendo 4 enfermedades distintas. Dengue 1, 2, 3 y 4. Está transmitiendo chikungunya y está transmitiendo Zika, el mismo mosco. Un mosco que si se adapta a condiciones como la Ciudad de México, estaríamos hablando de 20 millones de personas susceptibles. Estaríamos hablando de enfrentarnos a una enfermedad que podríamos llamar emergente en esta zona del país. Enfermedades endémicas en general en nuestro país. Así pues, estos factores sin duda tienen incidencia en las enfermedades emergentes y reemergentes. Pero quiero centrarme en el tema que dice aquí de la medicina. ¿Consideramos también como una enfermedad emergente? Un tema que está preocupando a los gobiernos en el mundo. Un tema que ha sido el punto número 1 a tratar en las asambleas mundiales de la salud y que es la multiresistencia. La multiresistencia que tiene que ver, yo no sé si decir con los avances de la medicina o en muchas ocasiones con la deficiente práctica de la medicina. Hoy tenemos, por ponerles un ejemplo, en el mundo, aún no en México, pero en el mundo, existe Mycobacterium tuberculosis, así se llama, ultra multiresistente. Es decir, al paso que vamos, el Mycobacterium tuberculosis, que en muchos casos se pensaba controlado, pues tendremos que matarlo a balazos o de alguna otra manera, porque hoy por hoy estamos teniendo circulación de micobacterias a las que no les pega ningún tipo de antibiótico. En México, el porcentaje de drogoresistencia, de multidrogoresistencia en tuberculosis es todavía menor del 1%. Por eso importa la práctica de la medicina, incluso en la prevención de enfermedades emergentes o en la reemergencia de otras entidades. Así pues, todos estos cambios, junto con estos determinantes sociales de la salud, son los que tenemos que atender antes de que los pacientes lleguen a su consultorio. Ustedes son quienes atienden a los pacientes una vez que los padecimientos están instalados, en este caso el perfil epidemiológico de nuestro país. Sin embargo, la salud pública tiene que irse pasos antes. Es evidente que todos estos factores son parte de la generación de un entorno que permite o que delimita o que limita en su momento la emergencia o reemergencia de muchos padecimientos. Así pues, la violencia e inseguridad sin duda marca un perfil en la condición de enfermar y morir de los pacientes. Lo ha marcado en muchas épocas de la vida de México. Decíamos, no traigo aquí esta gráfica, pero hay una gráfica muy interesante de la mortalidad en México en los últimos siglo y medio. Y por supuesto vemos que a principios del siglo XX encontramos que la mortalidad se dispara enormemente. Un poco en un tono de broma decimos que lo que pasó ahí fue una epidemia de intoxicación por plomo, ¿no? Fue la época de la Revolución Mexicana. Y entonces las muertes violentas se incrementaron. Hoy, desgraciadamente, están apareciendo nuevamente en el perfil epidemiológico y quienes hacemos epidemiología no podemos ser omisos a ello. Pero ¿qué hablar de la educación? La educación para la salud. La educación en general. Sin duda, en salud pública estamos convencidos que una de las mejores vacunas que existen se llama educación. Y nuevamente quiero centrarme en los temas que hemos aquí mencionado, cólera y arbovirosis. Tanto cólera como arbovirosis pasan en el punto más sensible de la prevención por la educación para la salud que pueda tener nuestros connacionales.
El reciente brote, el más reciente brote de cólera que hemos tratado en el país, sucedió en la Huasteca hidalguense, alguna parte de San Luis Potosí y un municipio de Tamaulipas. Pero fíjense ustedes que sucedió en la ribera, en todo lo largo del río, un río que se llama el río Chinguiñoso. Así se llama el río Chinguiñoso. El monitoreo ambiental, nosotros usamos unas cosas que se llaman hisopos de Moore, que se colocan justamente en los ríos o en los pozos o en los afluentes para determinar qué tipo de bacteria, si es que está circulando. Y encontramos a través de hisopos de Moore que en el río Chinguiñoso estaba presente el vibrio cólera, que estaba causando ese brote. Nos vamos también a estos temas de exclusión social, pobreza, vivienda. Y bueno, pues en las diapositivas y en el libro parece ser muy fácil decir, pues es muy fácil, que no utilicen el agua del río. Simple y sencillamente que las condiciones de vivienda, las condiciones económicas, las condiciones geográficas y por supuesto las condiciones de educación hacen que todas esas poblaciones utilicen el río para bañarse, para nadar, para lavar la ropa, para tomar agua, para bañar a sus animales. De manera tal que los determinantes sociales en salud, el cambio en los determinantes sociales en salud, es el punto principal para la prevención de algunas enfermedades emergentes y reemergentes. En el caso de las arbovirosis, en el caso del Zika, del dengue, del chikungunya, bueno, el enemigo, queridos colegas, es el mosco. Contra ninguno de ellos hay un antiviral específico, contra ninguno de ellos hay una vacuna eficiente. Ya existe una contra dengue que ya está por ahí avanzando, pero Zika y chikungunya no tienen vacuna y no sabemos si lo tendrán en breve. La única manera de evitar la dispersión tiene que ver con la disminución en la densidad del vector. Y eso solo lo podemos hacer con educación, con cuestiones sociales, con cuestiones de vivienda. El mosco Aedes, del que ya estamos hablando, es un mosco intradomiciliario. Nace dentro y alrededor de nuestras casas. ¿Dónde nace? Ustedes lo saben, en cualquier recipiente, por pequeño que sea, que contenga agua más o menos limpia. Ahí nace el mosco. Por ejemplo, los floreros en los panteones. Todos hemos visto un panteón y todos hemos visto cómo está lleno de floreros. Pero nunca hemos visto que cada tercer día lleguen a cambiar el agua, los deudos. Los floreros en los panteones son un extraordinario criadero de moscos. Y cae en zona de nadie, porque la población, el individuo no va y cambia lo del agua. El municipio dice que no tiene recursos para hacerlo. El Estado dice a mí no me toca. Y a la Federación no le alcanzaría la vida para cambiar aguas en los floreros de los panteones. Sin embargo, en lo que hablamos todo esto, ahí siguen naciendo moscos Aedes aegypti, que siguen y que continúan con la transmisión eficiente de arboviros. Así pues, la posibilidad de incidir en los determinantes sociales de la salud se convierte en una pieza clave en el tema de prevención y promoción de la salud, y desde las políticas públicas tenemos que estar trabajando mucho a largo plazo con políticas públicas continuadas que nos permitan incidir en cada uno de estos puntos que los determinantes sociales de la salud determinan, valga la redundancia, y que sin duda ejercen un poder importante sobre la incidencia de enfermedades emergentes y reemergentes. Hoy suceden alrededor de 100,000 vuelos diarios a nivel mundial. 100,000 vuelos diarios que nos ha llevado a otra faceta importante en la prevención y control de estas enfermedades emergentes y reemergentes, que es el tema del Reglamento Sanitario Internacional. Hoy tenemos que meternos, ustedes los especialistas y más quienes nos dedicamos a la salud pública, a regular los temas de salud incluso en estos viajes. Ustedes recordarán que en 2009, cuando la influenza, la Organización Mundial de la Salud recomendó la no restricción de turismo ni de comercio. Y sin embargo hubo aviones mexicanos
a los que no dejaron aterrizar en China, en Cuba sí lo dejaron aterrizar, pero no dejaron bajar a los pasajeros, en Argentina. Desconocimientos cruciales que hoy, a través de los centros nacionales de enlace, que son quienes aplican el Reglamento Sanitario Internacional, podemos, si no evitar, sí controlar. En México, el Centro Nacional de Enlace se encuentra en la Dirección General de Epidemiología y los invito a todos en que algún día que ustedes quieran conocerlo puedan hacer. Está el Centro Nacional de Enlace, déjenme dar un paso atrás y platicarles que la Dirección General de Epidemiología, que incluye epidemiología propiamente dicho, y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, el Laboratorio Nacional de Referencia, se encuentran ambos en una sola instalación y desde hace algunos años son considerados instancia de seguridad nacional. Dentro de esas instalaciones existe la Unidad de Inteligencia y Emergencias Sanitarias, la UIES. Ahí se encuentra el Centro Nacional de Enlace. Un Centro Nacional de Enlace que está conectado, así como estos vuelos, con todo el mundo, 24 horas, 7 días a la semana. Lo operan médicos residentes de epidemiología, que están 24/7, y que a través de algoritmos muy específicos están vigilando cotidianamente no solo prensa, sino sitios restringidos de diversos organismos multilaterales y toda una serie de protocolos, incluso vigilan sismológico, meteorológico, prensa, etcétera. Una serie de informaciones que cotidianamente tienen que estar en la mesa de los tomadores de decisiones para estar atentos a lo que sucede. Les puedo platicar miles de anécdotas al respecto, pero de las más recientes les puedo decir que ante casos de sarampión, como todos ustedes saben, el sarampión, la rubiola y la rubiola congénita han sido eliminados la circulación de esos padecimientos del continente americano. Aunque México los declaró eliminados hace ya varios años, y eso gracias, otra vez, al trabajo de todos ustedes, al tema de vacunación, al tema de detección, al tema de vigilancia. Bueno, los compañeros, los colegas americanos siguen teniendo algunos brotes importados, sobre todo importados de Gran Bretaña, de sarampión. En un brote de los más recientes, de inmediato nos avisan que en un avión donde venía un caso de sarampión ya diagnosticado, bueno, diagnosticado cuando bajó, alrededor de él había 9 connacionales mexicanos a los que habría que estar vigilando. Bueno, para eso sirven los centros nacionales de enlace. Llegando a México hay que buscar a esos 9 connacionales y hacer todo el operativo que se tiene que hacer, que no es el caso, no se los voy a platicar, pero es un operativo exhaustivo que tenemos que hacer para estar seguros de que en este caso ninguno de los 9 tuvo la infección, pero en caso de tenerla hay que diagnosticarla y hay que llegar a niveles importantes de detalle en el estudio para poder hacer el control de ese padecimiento. Con este tamaño de movimientos, tanto los vectores como los agentes causantes de enfermedad pueden estar de un lado a otro del mundo en menos de 24 horas. La vigilancia epidemiológica, por tanto, y la prevención se convierten en temas, como dije hace un momento, de seguridad nacional. Todo ello ha contribuido a que la agenda de los organismos multilaterales, de los organismos internacionales cambie y se adapte. Recordarán todos los objetivos del desarrollo del milenio. Hoy han sido replanteados, hoy la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sigue teniendo un tema de salud y bienestar, y lo que hoy marca esta agenda son cosas muy importantes, muerte materna y perinatal, por ejemplo. En México hemos avanzado mucho en el tema de muerte materna, y otra vez, y lo digo así de claro, gracias a ustedes en los consultorios, gracias a ustedes en los quirófanos, gracias a ustedes en los consultorios de primer nivel, que hemos tomado conciencia para la detección oportuna y la atención con calidad de estas mujeres. La muerte materna en México nos ha llevado a tener un sistema de vigilancia epidemiológica de muerte materna sui generis. Somos el único lugar en el mundo donde desde hace como 7 o 10 años, Maru, recuérdame, como 10 años, manejamos la muerte materna como una urgencia epidemiológica, de notificación inmediata. No porque se pueda evitar en ese momento, esa muerte ya ocurrió. Lo que sí se puede es aprender de lo que ocurrió con esa muerte materna.
el 70% de las muertes maternas no debieron de haber ocurrido. Son estrictamente prevenibles. Lo que se ha aplicado en México es un estudio de eslabones críticos, se llama, de la muerte materna, para saber cuál es el eslabón crítico que falló en ese hospital, en ese estado, en esa jurisdicción, y por tanto, poner el énfasis en ese eslabón de la cadena y evitar que otra mujer que pase por esa misma cadena pueda perder la vida por la misma causa. Eso nos ha llevado a resultados muy, muy alentadores que, además, puedo decirles que en breve estarán anunciándose y que México se acerca de manera muy, muy, muy fuerte a las metas que se están planteando en estos temas, específicamente en muerte materna. Pero lo mismo hablamos de mortalidad infantil, de estas enfermedades infecciosas, de accidentes, de adicciones, de salud sexual y reproductiva. Hoy el reto del embarazo adolescente. Cada año 11,000 niñas menores de 14 años, niñas, se embarazan o son embarazadas. Estamos completamente conscientes de que esas niñas no se embarazan por decisión propia. Hay necesariamente una situación de violencia o de abuso. Y ese problema tenemos que abordarlo en México y en el mundo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de enfermedades emergentes o reemergentes? Bueno, en realidad sobran. Nos faltarían diapositivas para ponerlas, porque además, en su gran mayoría son padecimientos que conocemos, pero como recordarán en los conceptos, dijimos, puede ser una que ya estaba controlada y que de repente resurja, o puede ser una que ya estaba y ya no estaba. El propio dengue, que hoy es endémico en México, se reintrodujo en los años 70, porque antes de eso no habíamos logrado eliminar el dengue en México, por lo menos tenerlo bajo control epidemiológico. Aquí podemos ver una cantidad importante de padecimientos que pudieran o no considerarse como emergentes o reemergentes, dependiendo del contexto, dependiendo del país y dependiendo del momento. Aquí la enfermedad por priones, que hasta hoy, pues desde el punto de vista de salud pública no se ha convertido en un problema mayor y que sin embargo vigilamos. Yo les tengo que decir que en México, en todos estos años, tenemos 3 casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob registrados y demostrados por laboratorio en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La influenza, este tema tan importante, esta enfermedad emergente en 2009 en México, el H1N1-PDM09. En ese momento se convirtió en una enfermedad emergente, porque era un virus nuevo, un virus que no conocíamos, un virus que no vislumbrábamos, un virus al que no esperábamos. Hoy, este virus es un virus estacional. La vacuna contra la influenza, que como ustedes saben se formula cada año, contiene ya el H1N1-PDM09. Ya no es un virus pandémico. Llevan el nombre pandémico 09, pero no es un virus pandémico, es un virus estacional. Sin embargo, la influenza, como todos ustedes saben, es uno de los virus, si me permiten usar la palabra, más inestables. Es un virus que muy fácilmente puede presentar mutaciones. Y que estamos todo el mundo, créanme cuando les digo todo el mundo, atentos a lo que sucede. Hoy me hace el honor de acompañarme a esta plática la bióloga Irma Hernández, que está aquí, que yo les diría es la experta en influenza, especialmente en virus de influenza en el país. Solo les voy a platicar esto, miren. Los laboratorios nacionales de referencia más importantes en el mundo, en general, están en el G7, en el grupo de los 7 países más poderosos del mundo. Estamos hablando de Alemania. En Alemania está el Instituto Roberto Koch, en Italia está el Spallanzani, por supuesto en el CDC de Atlanta, por supuesto en Canadá, por supuesto en Japón. Y hay un grupo a nivel mundial, multilateral, que se llama la Iniciativa Global para la Seguridad en Salud. La Iniciativa Global para la Seguridad en Salud, que incluye al G7 más México. México es el único país fuera del G7, del grupo de los 7 países más importantes en el mundo, más poderosos, perdón, no más importantes, que encierra esta iniciativa.
Y no es gratis que México esté ahí. México tiene el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica más importante, por lo menos en América Latina. Yo diría que incluso en el continente. Y tiene la posibilidad de aportar este tipo de informaciones. ¿Cómo se formula la vacuna de influenza cada año? ¿Quién dice qué virus van a ir los laboratorios? No. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo lo dice? Pues por la vigilancia virológica y epidemiológica que se hace en todo el mundo. Son estos laboratorios nacionales de referencia de estos países importantes, además de Rusia, por supuesto, por ejemplo, y México. México es parte de FLUNET, así se llama la red mundial que vigila la influenza, FLUNET. México, especialmente la bióloga Irma, son miembros de FLUNET. México contribuye año con año a la vigilancia virológica en el mundo que determina qué tipo de virus van a ir en las vacunas que se van a aplicar en todo el mundo. Por cierto, hace 2 semanas iniciamos la temporada de influenza en México. Les adelanto que lo que esperamos es una temporada de baja circulación, predominantemente con virus H3N2, con virus B y en tercer lugar con H1N1. Eso es lo que esperamos para este año. ¿Por qué? Porque revisamos cómo sucedió en el mundo. Así fue la influenza austral, es decir, en el sur del continente. De hecho, la península de Yucatán casi siempre se comporta como la influenza austral. Ellos ya pasaron, digamos, su temporada de influenza, o por lo menos ya la empezaron. Nosotros la semana que entra estaremos iniciando la vacunación. Los invito a que todos ustedes se vacunen. Somos uno de los grupos de riesgo, los trabajadores de la salud, y que sobre todo vean en sus pacientes, recordar enfermos crónicos no controlados que puedan obtener esta vacuna. Bueno, la influenza hoy, ¿qué vigilamos? Estamos atentos en todo el mundo a estos tipos de influenza. Olvídense del H1N1, la H3N2, la B, esas son estacionales y esas va a haber y las había antes de la pandemia y seguirá habiendo. No hay forma de erradicarlas. Lo que hay que hacer es medidas de prevención, es tener listos nuestros servicios médicos de atención, es tener listos nuestros diagnósticos. Por cierto, permítanme, queridos colegas, darles un mensaje del subsecretario que me pidió especialmente en este tema. El tema diagnóstico de la influenza y de cualquier otro tipo de padecimientos no es un asunto menor, es un asunto de muy alto nivel, como ya he comentado ahora. Tengamos mucho cuidado con el uso de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas para influenza, como ustedes saben, son un volado. Su valor predictivo es del 50%. Es decir, mejor no hagamos pruebas rápidas y echemos un volado. Si cae águila tiene, si cae sol no tiene. Y nos ahorramos la prueba rápida. La PCR es lo que verdaderamente sirve. Ahora, a mí me queda claro que la PCR es prácticamente imposible para el diagnóstico cotidiano en el consultorio. Además es cara. Pero seamos realistas, no, de repente nos llegan a nosotros ahí brotes de volado, diría yo, ¿no? Porque de repente, oye, es que vimos, no sé, invento, 80 pacientes positivos H1N1. A ver, déjame ver, ¿y tus resultados? No, pues todos fueron con prueba rápida. Bueno, perdón, pero entonces no estamos hablando de lo mismo. Tengamos cuidado con el tema de referencia diagnóstica. Estas son entonces las influencias que hoy estamos manejando. Y por eso les decía yo, las enfermedades emergentes o reemergentes no quieren decir sorpresivas, ¿eh? No crean que nos agarran por sorpresa. Al país, en México, en 2009, estaba preparado para una pandemia de influenza. Y no solo nosotros, el continente y en general el mundo. Lo que no sabíamos es que iba a ser esta cepa H1N1 pandémica 09. Y por eso la reacción, que bueno, ya habrá momento de analizarla en otro congreso, pero la reacción fue la que fue, porque no conocíamos cuál era el comportamiento. Hoy sabemos que el H1N1 tiene un poco más de letalidad que el H3N2, pero tampoco es un virus tan letal como sí lo son estos virus que ustedes ven ahí y que hoy mantenemos bajo estricta vigilancia epidemiológica. El INDRE, el laboratorio de virología, especialmente el laboratorio de influenza, constantemente
que están buscando información a través de correr muestras de todo el país para estar seguros que no están circulando estas cepas. ¿Y qué decir del trabajo de inteligencia epidemiológica que hacen en el equipo de la doctora Jiménez Corona, que también me acompaña aquí? Doctora, gracias por acompañarme. Ella es la directora general adjunta de epidemiología y que todo el tiempo están monitoreando, tanto en el nivel internacional como en el nivel nacional, cuál es el comportamiento. En este caso estamos hablando de las influencias, pero ya les voy a explicar cómo son 157 padecimientos los que todos los días vigilamos gracias a la información que ustedes nos dan. Hablemos un poco de la enfermedad por virus Zika. Hoy está de moda. Y también decían, ¿no?, es que al sistema de salud, a la Secretaría, porque hablan de la Secretaría de Salud los agarró por sorpresa el Zika. Pues no, permítanme decirles que no. Ahora, es inevitable la llegada de estos virus, ¿eh? Que lleguen a México no es un fracaso. Es más, yo les voy a decir, es un éxito que tengamos la posibilidad de diagnosticar. Este tipo de vectores y este tipo de virus no los para ni el muro de Trump. Por eso de repente resulta muy raro que justamente después de la línea divisoria ya no hay mosco. ¿O será que los moscos no hablan inglés? ¿O será que los virus no entienden el inglés? ¿O será? Nuestros colegas americanos tienen hoy brotes de Zika en Miami, en 2 puntos de Miami, tienen uno ya en Brownsville y están reportándonos a través del Centro Nacional de Enlace de algunos casos en otras partes de la frontera. Y siempre su reacción es: ¿podrías verificar si del lado mexicano ya hay brotes en tal lugar? Porque pues yo creo que vinieron de allá. No, espérate, el mosquito no entiende de fronteras. El muro de Trump todavía no se construye y no va a tener mosquiteros. Estos viajan y tienen que ver con factores mucho más allá de simples muros o de simples barreras físicas. Miren ustedes, la enfermedad por virus Zika, me interesa mucho siempre poner, si bien es un arbovirus, como todos ustedes saben, les llamamos arbovirus a los virus que son contagiados, que son transmitidos a través de la mordedura, en este caso de un mosco. Por eso se llaman arbovirus, pero en realidad el Zika es un flavivirus. Esto se los quiero dejar ahí. Ustedes que son expertos, que son médicos expertos, ahí quédense con ese tema. Este es un flavivirus. Al igual que el dengue y el chikungunya, son, repito, arbovirus y son transmitidos por el Aedes aegypti. Ya les dije que también en México hay el Aedes albopictus, que es otro Aedes y que también transmite estos padecimientos, sobre todo Zika y chikungunya. Pero el transmisor básico, el de más eficiencia, es el Aedes aegypti. Pero vean desde cuándo se conoce, desde 1948, y se llama Zika porque fue encontrado en el bosque de Zika, en Entebbe, que es la capital de Uganda, ahí muy cerquita, fue encontrado en un mono rhesus. Pero aquí fue encontrado en un mono. Vámonos a 1968. Ahí ya se aisló en humanos. Ahí ya teníamos el modelo humano. La pregunta es: ¿qué pasó entre 1968 y 2015? Cuando la Organización Mundial de la Salud declara como una enfermedad de interés internacional, como una ESPI, le llamamos, al Zika. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó en todos estos años? ¿Por qué nadie se preocupó? ¿Por qué no sabíamos que el Zika estaba ligado con Guillain-Barré? No había reportes de eso. Eso lo hubo hasta el brote en Micronesia. ¿Por qué no sabíamos que estaba ligado con microcefalia? Eso lo supimos hasta Brasil. Y eso después de Brasil, en la publicación hace escasos meses de los criterios de Shepard que demuestran la relación causal entre Zika y microcefalia. Pero aún hacen falta preguntas por responder. La siguiente pregunta para quienes hacemos salud pública, y yo creo que para ustedes en sus consultorios, es: ok, ya sabemos que el virus produce microcefalia, tiene una relación causal, de acuerdo a los criterios de Shepard. Ahora, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia esperamos que de cada 100 embarazadas,
¿Cuántos casos de microcefalia vamos a esperar? ¿Por qué de 1968 a 2013, más o menos que fue el brote en Micronesia, nadie hizo nada? Sí, o los africanos no cuentan, porque brotes había habido muchos. Bueno, falta que afectara a los güeritos. Bueno, ahí está la respuesta de la doctora que es muy interesante. Y lo mismo diría yo, doctora, con ébola. Es lo mismo que preguntaba. Ébola existía desde hace muchos años. Y no levantó la emergencia mundial que levantó cuando hubo este brote. Así pues, vámonos a la Aedes. Cuando hablamos de Zika, cuando hablamos de dengue y de chikungunya, en realidad lo que tenemos que hablar es del mosco. En realidad de lo que tenemos que hablar es cómo prevenirlos, y lo que queremos que es prevenir es el mosco. Miren ustedes, en amarillo están todos los lugares en el país en el que existe Aedes aegypti. Es decir, en cualquiera de esos lugares en este país se pueden contagiar de dengue, Zika o chikungunya. En todo el país. Ya recuerdan que decíamos, excepción hecha ahí del Distrito Federal, el Valle de México en general, de Tlaxcala y un cachito de Aguascalientes. De allá en fuera, en cualquier lugar. Me preguntan, oye, pero es que yo he visto casos en el DF. De hecho, de Grupo Ángeles nos han reportado varios casos, tanto de dengue como de Zika. Bueno, evidentemente son importados, ¿no? Gente que viajó, sobre todo a las playas, a centros turísticos y que regresa con la infección. Pero miren ustedes, en estas partes pintadas de anaranjado, hay también ya Aedes albopictus. Les digo, es un mosco que se le conoce como el tigre asiático, porque es más agresivo. Es más agresivo con el ser humano, aunque tiene menos eficiencia para la transmisión de virus. Pero vean ustedes cómo ya... Este es el verdadero mapa que nos interesa, que debe de interesar. Ahí está el mosco, ahí está el problema. Ahí es donde debemos de actuar. Pero miren ustedes, en dengue del 78 al momento, en México están circulando los 4 serotipos. Porque hay... Ustedes que son expertos se habrán dado cuenta que ya hay toda una discusión muy importante sobre la vacuna de dengue. Ustedes ya la tienen disponible, en estricto sentido ya la podrían aplicar. Pues los detractores dicen que no sirve porque solamente su mayor eficiencia está en infecciones por dengue 3 y 4. Y lo que más hay en México es 1 y 2, sí, pero eso cambia. El nicho biológico de los virus cambia. Y en México ya estamos viendo cómo desde Chiapas, la península y la parte de Tabasco está empezando a circular de manera importante dengue 3 y 4. Y va a cambiar ese mosaico virológico. Por eso decíamos que el dengue son 4 enfermedades diferentes. En México tenemos más o menos 30,000 casos por año. Déjenme decirles que hoy, 2016, es el tercer año consecutivo de casos de dengue. Es muy importante. Normalmente el dengue tiene una situación bianual. Un año es un año epidémico y otro año es un año, digamos, más tranquilo. Hoy llevamos 3 años a la baja y queremos creer que además de algún comportamiento biológico por la aparición de otros arbovirus, tiene que ver también con las acciones que todos juntos hemos hecho. Ya recordarán, ¿se acuerdan de una frase el año pasado que todos oímos, tele, radio, todo, que decía chikunguñas que huya? Bueno, al principio nos reclamaban y nos decían es que ustedes no hacen difusión de las medidas preventivas. Y al final del año nos rogaban que ya quitáramos la cancioncita de chikunguñas que huya porque estaba en todos lados. Bueno, queremos creer que esas medidas, más la fumigación, más el control larvario, más el uso de insecticidas, hay estudios, estamos haciendo estudios para saber ¿qué insecticidas ya no sirven en el país? Porque también los moscos se hacen resistentes. Les puedo decir que los piretroides prácticamente en todo el país presentan resistencia de los moscos. Hasta en eso se tiene que meter la salud pública para saber qué es lo que tiene que hacer. Fíjense ustedes, tenemos más o menos 10 muertes por año, 10, 11 muertes por año, que es una de las letalidades más bajas porque el dengue, por supuesto que mata, ustedes lo saben. El dengue en sus formas graves es muy peligroso. Sin embargo, en México la letalidad es muy baja. Y estos son los casos confirmados en 2016. De chikungunya, un fenómeno muy interesante. El año pasado tuvimos una fase epidémica, un brote grande del centro hacia abajo del país, en el sur, sureste y en el centro.
Esperábamos este año tener el segundo brote grande en el norte del país y no ha sucedido. La explicación un poco tiene que ver con la competencia del nicho biológico entre los arbovirus, pero no ha sucedido. Así estamos hoy en chikungunya. Y en Zika. Si ustedes revisan, váyanse cuando tengan tiempo a la hemeroteca, a los periódicos, etcétera, y verán que nosotros avisamos del Zika con meses de anticipación. Preparamos al sistema para el Zika. Y no quiere decir que seamos mejores que nadie. Quiere decir que esa es la información disponible en el mundo. Esa es la evidencia científica. Para eso sirve el Reglamento Sanitario Internacional. Para eso sirve la vigilancia epidemiológica. Y entonces resulta, fíjense, el primer caso importado fue en un residente en Querétaro, pero importado. Sabíamos perfectamente que había estado en Colombia, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes estos casos autóctonos interesantísimos. El primer caso autóctono fue en un masculino de 22 años, residente de Monterrey, allá en Nuevo León. Ya no me acuerdo si estabas, doctor, todavía como secretario, ya no te tocó. Ese ya no te tocó, te tocaron otros. Bueno, en un residente en Monterrey. Y otro, en los otros casos en Chiapas, en los dos extremos del país. Eso se nos hacía raro. En el estudio epidemiológico y de caso, resulta que vimos que unos vecinos de este muchacho de Nuevo León, a 2 casas vivían, era una familia que había bajado a Colombia y que un par de miembros de esa familia habían tenido un cuadro febril exantemático no diagnosticado. Es decir, todo parece indicar que por ahí entró el virus y ya después el contagio con este muchacho. Los casos de Huixtla, Chiapas, estaban muy clarísimos. Eran en este paciente este masculino de 32 y este es de 48, que los dos son comerciantes en este mercado de Huixtla, que tiene una buena cantidad de comerciantes colombianos, que tienen familia en Colombia, que van, que vienen, que viajan, que regresan, y pues era evidente que por ahí iba a entrar. Estos son los 2 primeros casos, los 3 primeros casos de Zika. Déjenme, me quedan 8 minutos y quiero aprovecharlos muy bien. Miren, este es el tamaño del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que ustedes nos ayudan a hacer, que ustedes nos ayudan todos los días a mantener, y que es el que hace que México juegue en las grandes ligas en términos de salud pública, como lo hace también en términos de cardiología y de pediatría y de todo lo que ustedes hacen cotidianamente. Miren, tenemos 42.6 millones de diagnósticos al año, promedio 50 millones de diagnósticos. Eso es lo que Maru y su equipo analizan, lo que Irma y su equipo están constantemente revisando. Una cobertura del 95% con una vigilancia todos los días de 157 padecimientos. Todos los días, más lo que se acumule. Y una vez les digo, colegas, para que luego no, cuando lean los periódicos, digan, esto sí era cierto. A ver, ahí viene, decía Alexandre Yersin, el que describió ya la Yersinia pestis. Decía que como viejo epidemiólogo él sabía que siempre hay que esperar lo peor. Entonces, ahí viene el virus mayaro, otro virus, otro arbovirus, que ¿quién creen que lo transmite? El Aedes aegypti. Y que produce un cuadro como febril, exantemático, con dolor muscular, dolor de articulación, o sea, igualito a los que ya tenemos. Ahí viene el mayaro, imposible pararlo, va a entrar. ¿Cuándo va a entrar? Ya se los estaremos avisando. Pero el mayaro, ahí viene, no nos va a agarrar desprevenidos, no va a ser una sorpresa, no va a ser estos cuates estaban dormidos cuando llegó el mayaro. Bueno, no voy a detenerme en todo nada más les quiero decir, tenemos hoy 20.077 unidades que nos reportan, entre ellas varios de sus unidades. En sus unidades médicas, por fortuna, tenemos una excelente comunicación y cuando son padecimientos de interés epidemiológico, de inmediato nos los informan. ¿Pero qué creen que nos falta? ¿Ya vieron que tenemos 95% de cobertura? Estos queridos amigos de los consultorios adyacentes a farmacias, ¿saben ustedes cuántos consultorios adyacentes a farmacias hay en México? Alrededor de 15,000. Que hoy por hoy, ni nosotros ni nadie sabe epidemiológicamente qué está pasando en esos consultorios. Estamos trabajando en ello. A fin de este año estaremos incorporando ya 5,000, pero nos quedan 10,000. Este es el tamaño y miren en Zika, nada más quiero decirles en Zika, ¿qué hacemos con Zika?
Porque seguro ustedes lo escuchan y muchos de ustedes lo piensan y dicen, oye, ¿cómo crees que hay 4,000 y cacho de casos en el país si nada más en el pueblo de fulano de tal, allá en San Cirindango de las Iguanas, todas las familias están enfermas? Y tú me dices que hay 4,000, no. A ver, lo hemos dicho muchas veces. El sistema de vigilancia epidemiológica de Zika, como se hace en todo el mundo, solo muestrea en donde todavía no hay casos al 100% de los probables. Cuando ya se presentaron los casos al 5%, solamente el 5% que se van al laboratorio y que se confirman por laboratorio. Esos son los 4,000 y cacho de casos. No quiere decir que solo hay 4,000 y cacho de casos en el país. Ese es el 5%. Responsablemente, el gobierno mexicano ha decidido solo informar de los confirmados por laboratorio. En embarazadas, sí muestreamos el 100%, por razones obvias. Llevamos un control estricto de las embarazadas infectadas con Zika. Pero aquí recuerden que hablamos de que les dije del flavivirus. Pues fíjense que el dengue también es un flavivirus, como ustedes lo saben. Es decir, son primos hermanos. El estándar de oro hasta antes de la aparición del Zika para el diagnóstico de dengue era serología. Y es barata, es fácil de tomar, tiene una ventana de hasta 10 días y así lo hacíamos. ¿Qué creen que pasa hoy con la serología entre dengue y Zika en un país como el nuestro que tiene alta incidencia de ambos padecimientos? ¿No sabes qué es? ¿Te sale positivo que fue dengue o Zika? Bueno, eso nos llevó a que la única manera de diagnosticar Zika en este país es a través de PCR, lo cual es más caro, más especializado, cierra la ventana solo a 5 días. Ahora ya hemos encontrado nuevas formas, estamos diagnosticando con PCR en orina bastantes más días, queda bastantes más días, hemos diagnosticado en líquido cefalorraquídeo, en saliva, pero lo que estamos usando es PCR, no hay pruebas rápidas de Zika. Quien les venga a vender pruebas rápidas no es cierto, no existen. Todas las pruebas rápidas y todas las pruebas diagnósticas de este tipo pasan por la valoración del INDRE. Si tienen dudas, pregunten en el INDRE. No hay pruebas rápidas para este tipo de padecimientos. Hoy por hoy, si ustedes les dicen, es que a través de serología ya determiné que es Zika, perdón, pero no es cierto. No, si es mexicano. Si es sueco, pues es muy probable porque no tienen dengue ni chikungunya y fue un caso importado. Pero si es en nuestro país, imposible. Ya dijimos que este es flavivirus y ¿saben qué es el chikungunya? Es un togavirus. ¿Y Mayaro qué creen que es? Togavirus. Así es que cuando entre Mayaro, otra vez vamos a tener el problema para el diagnóstico epidemiológico entre chikungunya y Mayaro. Ese es el nivel de complejidad que todos tenemos que ir aprendiendo. Así pues, así estamos hoy. Me voy rápido porque ya se me termina el tiempo. 4,837 casos confirmados de Zika, del 5% que tomamos y del 100% de embarazadas. Estos son los casos de Zika. Aquí está la incidencia. Estos son los estados con mayor incidencia, Colima y Guerrero. Y aquí están los estados con mayor número de casos. Fíjense ustedes, de estas, 2,417 son embarazadas. También hay quien dice, oye, es que en México el mosco pica más a las embarazadas. No, ahí estamos muestreando al 100%. En los demás, 5%. De ellos, 144 embarazos ya se han resuelto. Y hasta el momento no hemos encontrado ningún caso de microcefalia asociado con Zika. Hasta el momento. Lo más seguro es que vamos a encontrar alguno. Estos 144 embarazos resueltos, en su mayoría, son de mujeres que se infectaron en el tercer trimestre del embarazo. Apenas vamos a empezar a ver las resoluciones de los embarazos de mujeres que se infectaron en el primer trimestre del embarazo. O sea que no podemos cantar victoria. Sin embargo, sí vale la pena recordarles. Ningún país en el mundo, ninguno, ni Colombia, ni Ecuador, ni nadie ha encontrado la incidencia de microcefalia que encontró Brasil. Ningún país en el mundo. ¿Dónde está la respuesta? No lo sé. Ahí luego les pido que nos ayuden a tenerla, pero es increíblemente dispar, diferente. Lo que detonó esta alerta mundial
contra lo que estamos viendo en la realidad. En caso de Guillain-Barré, nosotros hasta el momento tenemos documentados 6 casos, completamente documentados de Guillain-Barré ligado a Zika, algunos en niños, otros en adultos, y tenemos 3 más en estudio para dictaminación. Hay protocolos. No es de si se me ocurre a mí o si el subsecretario lo dice o si no. Hay protocolos a través del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. De hecho, expertos en pediatría, en genética, en medicina interna, en infectología, son los que conforman estos comités para dictaminar los casos. Ya hablamos de ello, ya hablamos de las posibles complicaciones. Ustedes mejor que yo saben que en el consultorio, diferenciar entre dengue, chicos o Zika y ahora que les viene Mayaro es un verdadero galimatías. Lo que hacemos lo que se hace es un poco de asociación epidemiológica cuando sabemos qué está circulando en una población. De lo contrario, no es exactamente fácil hacerlo, y por eso el diagnóstico es a través de la PCR. Miren ustedes, toda la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública tiene el diagnóstico liberado. Es un asunto de calidad, de bioseguridad, de biocustodia, de estándares, de hablar entre pares, de intercambiar paneles con otros países en el mundo. Los laboratorios en el país tienen el diagnóstico liberado, excepto en la Ciudad de México, porque no tiene laboratorio, porque sí debería de estarlo corriendo, porque hay muchos casos importantes. Y excepto Tlaxcala, porque recordemos que no tiene casos, no tiene mosco. De ahí en fuera, todo el país, a través y con la cabeza del INDRE, tienen el diagnóstico liberado. Y tengo que decirles también, en un afán de honestidad y de respeto para ustedes, señores, no hay un solo laboratorio privado que tenga el diagnóstico liberado. Lo que no quiere decir que no lo tenga autorizado. Ojo, cuando hablo de liberado, hablo de una liberación que hace el INDRE en términos de calidad, no en términos de regulación. Es decir, muchos laboratorios privados pueden hacer la prueba. Lo que les digo es que no tienen los niveles de calidad para ingresar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Uno de los casos de Guillain-Barré, amigos, que sucedió en una institución privada muy, muy respetable. El paciente era además médico, por cierto. El paciente empezó con todos los síntomas, se le diagnosticó Guillain-Barré y se le tomaron muestras de suero y de líquido cefalorraquídeo y salieron negativas en un Instituto Nacional de Salud, que tampoco tiene el diagnóstico liberado, y negativa en una empresa americana que hace muchos de los análisis para este tipo de hospitales tan importantes como los de ustedes. Negativa, salió negativa. La prueba que corrió Irma y su equipo salió positiva. ¿Qué digo positiva? Positivísima. ¿Y qué les digo que creemos que estaba? Aislamos y secuenciamos el virus. La diferencia entre una red de laboratorios de referencia y laboratorios clínicos es importante. Tengamos cuidado también. Y solamente termino diciéndoles, México está preparado y ha estado siempre para este tipo de emergencias. Así pues, las consideraciones finales es incidir en determinantes sociales, implementar estrategias de contención, capacitación, y yo agregaría una que no está aquí, el diálogo continuo con ustedes que todos los días hacen la medicina de este país. En nombre del doctor Pablo Curi, les agradezco infinitamente su atención. Gracias.